lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Porque Dios realmente ha sido bueno. Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Hasta ahorita, pues gracias a Dios, podemos decir que tenemos vida, estamos bien, tenemos buenas manos, amén, buenos ojos, buenos pies, buen oído. Gracias a Dios que estamos bien y hay que darle gracias a Dios por todo eso, hermanos. Vamos aquí a Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 8. Efesios 4, desde el versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios, dice así, hermanos, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Yo, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces aquí queremos, hermanos, hablar en cuanto a la unidad. La unidad aquí, la unidad del Espíritu. Y este mensaje es dirigido hacia la iglesia, hacia los hijos de Dios, hacia nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor amado, Padre, misericordia, Señor, le damos las gracias por la oportunidad, la bendición, Señor, que usted nos da de estar aquí. Nos humillamos delante de su presencia y pedimos, Señor, que bendiga su palabra, la cual, Señor, nos da dirección, entendimiento, nos da sabiduría, y pedimos, Señor, que usted obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nos humillamos delante de su presencia y sea usted honrado y glorificado en todo. En el nombre precioso de Cristo se lo pedimos, para su honra y su gloria. Amén. Voy a agarrar este otro micrófono, hermanos, aquí. Bueno, soy medio raro ahí, como medio marciano, ¿no? Vamos aquí, entonces, a la unidad, hermanos, del Espíritu, la unidad del Espíritu. Yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este mensaje, hermanos, es para los hijos de Dios, para cristianos. Este mensaje es para usted y para mí. Y queremos ver aquí, hermanos, el número 1, el caminar de un cristiano. El versículo 1, hermanos, dice que fuimos llamados a una vocación. Y dice que nosotros, dice, Pablo dice, preso en el Señor, os ruego que andéis, dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, nosotros fuimos llamados de parte de Dios, fuimos llamados a la salvación por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu. La palabra de Dios nos dice allá en Gálatas 4, vamos para allá, hermanos, para que usted mire este versículo, lo pueda subrayar también, si usted quiere, ¿verdad? Gálatas capítulo 4, y miramos desde el versículo 4, dice: pero cuando vino, dice, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Recibiésemos usted y yo la adopción de hijos. ¿Cómo sucedió esto? Pues cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él dio su vida, derramó su sangre preciosa, se humilló, vino a este mundo, a esta tierra, dio su vida, y por Él, hermanos, nosotros fuimos llamados a la salvación, y nos dio de su Espíritu. Dice aquí el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué dice aquí, hermanos?
el espíritu de su Hijo. El espíritu de su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Y Dios envió el Espíritu de Dios a nosotros. Allá en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos, dijo Cristo. Así de que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Entonces dice, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Por medio de Cristo. El caminar de un cristiano, hermanos. Punto número 1, el caminar de un cristiano. ¿Cómo debe de ser tu caminar? ¿Cómo debe de ser mi caminar? Aquí dice, hermanos, que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Fuimos llamados, hermanos, y el Señor nos llamó, fuimos salvos. Y esta salvación tan grande, hermanos, debemos nosotros darle gracias a Dios, apreciar la salvación, pero también hablarle a otros de Cristo. Predicar el Evangelio donde quiera que estemos, no negar a Cristo, no blasfemar el nombre de Cristo, sino levantar el nombre de Dios, levantar, hermanos, la salvación que le pertenece a Dios. Y por gracia, nosotros, hermanos, recibimos a Cristo, nos dio de su Espíritu. El Espíritu Santo vino a morar a nuestros corazones. También el himno que cantamos decía allí, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, aquellos 70 que envió para que fueran y echaran fuera demonios, sanaran y levantaran cojos y predicaran acerca del reino de Dios. Y estos se van, y cuando regresan, ellos regresaron animados, contentos, llegaron con gran gozo y le dicen, Señor, no, hombre, mira, y lo que sucedió, y todos empezaron a contar cada uno lo que pasaba en aquellas ciudades, en aquellos pueblos. Y ¿sabes qué? Y esto y aquello. Y le decían al Señor, mira, Señor, los demonios se nos sujetan. Y wow, tremendas cosas que miramos e hicimos. Pero lo más tremendo es que echamos fuera a los demonios y los demonios se sujetaban. Y el Señor les dijo, mira, tremendo, qué bueno. Pero no regocijéis, dice, de que los demonios se sujetan, sino gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y hermanos, su nombre está escrito en los cielos, en el libro de la vida del Cordero. Así de que eso debe de producir gran gozo, no por las cosas que ellos hacían, no porque el poder de Dios estaba con ellos, y esa era cosa tremenda, pero porque sus nombres estaban inscritos en los cielos. Si hay una cosa en la que nosotros debemos de preocuparnos, es si somos salvos, hermanos. Que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero en los cielos. Entonces, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu de Dios vino a morar en nuestra vida y está en nosotros. El Espíritu de Dios, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero no nomás fuimos llamados a la salvación, también Él nos llamó a vivir, hermanos. Aquí nos dice el versículo 2, Efesios 4, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo un cristiano debe vivir en esta vida, hermanos? Con toda humildad y mansedumbre. Toda humildad y mansedumbre. Fuimos llamados a vivir humildemente y mansos. Mansos, no mensos, mansos. Cuando soportamos con paciencia cualquier padecimiento, hermanos, y cosas van a venir a tu vida. Eso el Señor nos ha entrenado, nos ha enseñado que van a venir situaciones a nuestras vidas. Van a venir situaciones económicas, situaciones de diferentes maneras. Aparte, el diablo que está listo para mandar sus ataques contra el cristiano, contra el Hijo de Dios. Pero no tenemos que asustarnos cuando vienen estos ataques. Porque el Señor nos ha enseñado, hermanos, que van a venir cosas. Ahora depende de qué tú vas a hacer, cómo le vas a hacer, cómo vas a reaccionar, o cómo vamos a actuar, o qué es lo que vas a hacer cuando se te presente una dificultad, una situación en tu vida. Si tomamos malas decisiones, van a haber malos resultados. Pero si nosotros somos sabios y tenemos entendimiento, ¿sabes qué?
vienen los ataques del enemigo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo de hacerle? Por eso viene el consejo, ¿verdad? Por eso viene el consejo, viene la dirección de Dios. Cristo dijo, mira, velad y orad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quién devorar. Y uno tiene que estar listo, pero no debe de sorprendernos porque van a venir ataques, van a venir circunstancias, van a venir dificultades y debemos de estar preparados para presentar esa defensa. Fuimos llamados a vivir humildemente y a vivir con mansedumbre. Cuando soportamos con paciencia cualquier padecimiento, viviendo humildemente, hermanos, ¿cómo humildemente? ¿Cómo para un cristiano, cómo debe de vivir humildemente y con mansedumbre en su vida? Por ejemplo, cuando no pagamos mal por mal, eso es vivir humildemente. Alguien te hace algo y tú no pagas mal por mal. Eso es humildad. Cuando tú, hermano, alguien te hace algo, tú no te las vas a cobrar. Tú no vas a decir, ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así. Me lo va a pagar. Eso no es vivir humildemente. Eso no es ser manso. No paguéis a nadie mal por mal, dice la palabra de Dios allá en Romanos. ¿Cómo vivir humildemente? ¿Cuándo? Cuando no pagamos mal por mal. Cuando sufrimos la afrenta, alguien nos hace algo, nos critica, mal habla, o critica o habla contra de nosotros. Mira, el Señor Jesucristo, Él no dijo nada. Le golpeaban y le decían, mira, que te golpean y no respondes nada, no dices nada para atrás. Él no abrió su boca. Él permaneció calladamente. Quien cuando le maldecían no respondía para atrás con maldición. Nunca hubo engaño en su boca. Nunca respondió con maldición, ¿no? Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ese fue, hermanos, la actitud del Señor Jesucristo. Él permaneció tranquilo, Él permaneció. La Biblia dice que como un cordero fue llevado al matadero. Así de que Él no abrió su boca. Sí le hablaron, le criticaron, maldijeron, le golpearon, le abofetearon, le arrancaron su barba, le pusieron una corona de espinas, le achicotearon y sufrió todo eso, hermano. Burla. Pasó, hermano, tremendas cosas, aún desde chiquito, desde niño pasó peligros por el rey Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Pasó peligros y pasó, hermano, afrentas y pasó hambres, pasó, hermano, persecuciones y pasó de todo lo que uno pueda pasar en esta vida. El Señor pasó persecuciones, hambre, todo eso. Como ser humano, Él nunca pecó. Como Dios, siempre fue obediente al Padre. Fue obediente al Padre. Nunca se puso al tú por tú con el Padre, no. Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y esa es la actitud que nosotros debemos de adoptar, debemos de agarrar, debemos de imitar. También la Biblia nos dice ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿cómo vivir humildemente? Aquí nos dice Efesios capítulo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Si alguien te hace un agravio, mira, pues sufre el agravio por la causa de Cristo. Hay una causa por la que uno debe de sufrir y padecer, que esa causa es la causa de Cristo, hermano. Si hay algo que debemos de sufrir y padecer, hay que sufrirlo y padecerlo por la causa de Cristo. ¡Ay, que me hicieron esto! Sufre penalidades, sufre esos padecimientos. ¡Ay, pero que me hicieron! ¡Ay, que esto! Sufre penalidades con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. No paguéis a nadie mal por mal. Sufre la afrenta, soporta las aflicciones o las críticas. No respondamos con maldición. Cuando te hagan algo, imita al Señor Jesucristo. Encomienda la causa a aquel que juzga justamente. Deja todo en las manos de Dios. Entonces, el caminar de un cristiano, hermanos, aquí nos habla acerca de la unidad del Espíritu, que debemos de vivir unidos, en unidad. Tenemos el mismo Espíritu que nos ha salvado. A la iglesia, hermanos,
Lo que une a la iglesia es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios quien une a la iglesia. Todo lo que hacemos y lo que hagamos y por cómo vivimos es por el Espíritu de Dios. El Espíritu nos une. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y lo que nos une es el Espíritu bendito de Dios. Entonces, en el punto número 2, el Espíritu, hermanos, es el que nos une y nos guía. El Espíritu de Dios es el que une y guía a la iglesia. En el versículo número 3, solícitos dicen guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es, hermano, para que usted y yo tengamos paz. ¿Cómo encontrar la paz? ¿Cómo tener paz en mi vida? ¿Cómo poder tener tranquilidad? ¿Cómo descansar en Dios? ¿Cómo puedo yo cómo tener paz, tranquilidad y descansar en Dios? Esto es por medio del Espíritu, hermano. Dejemos que el Espíritu nos dé paz, nos dé tranquilidad. Seamos guiados por el Espíritu. Seamos guiados por la mansedumbre y la humildad que el Señor da, que es el Espíritu. Dice aquí un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Bueno, aquí el Espíritu es el que une y guía a la iglesia para que tengamos paz. Para la unidad de la iglesia, el Espíritu nos enseña o nos ha enseñado a que, hermanos, somos un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Miramos esto, Efesios 5 y versículo 23. Efesios 5, 23. Dice aquí, Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Esta es otra enseñanza. Pero miren lo que dice enseguida. Así como Cristo es cabeza de ¿quién, hermanos? De la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nuestro Salvador es el Señor Jesucristo y nosotros somos su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos la novia, somos la esposa y somos uno solo. Así de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. También se menciona que Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa de Cristo. El Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo nos ha enseñado a que tenemos que tener un mismo espíritu, así como fuimos salvos por un mismo espíritu. Tenemos que ser, el Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos enseña, el Espíritu de Dios nos dirige, el Espíritu de Dios nos corrige, el Espíritu de Dios, hermanos, nos enseña. Entonces, la iglesia debe de ser guiada por el Espíritu de Dios. Y todo lo que necesitamos saber del Espíritu está en la palabra de Dios. Así de que, hermanos, como dice aquí Efesios capítulo 4, ¿cómo debemos de vivir? Debemos de vivir teniendo en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en una sola mente, en un mismo sentir, una misma dirección. Todos esperamos la venida del Señor, amén. Todos debemos de vivir humilde y con mansedumbre en nuestra vida. Y el Señor nos ha enseñado esto, hermanos. En ningún otro lado se nos va a enseñar esto. Estas cosas son de Dios. Estas cosas nos necesitamos para vivir nosotros humildemente. Necesitamos la guía del Espíritu de Dios. Para que tú tengas paz en tu vida, hermano, en ninguna otra parte va a venir paz. En el mundo, dijo Cristo, tendréis aflicción. Mira, abre tus ojos. En el mundo tendréis aflicción. Pero verdaderamente la dirección y el gozo y la paz verdaderas van a venir por medio del Espíritu. Tenemos un solo Señor. Miramos esto en Hechos capítulo 4, hermanos. Hechos capítulo 4. Tenemos un solo Señor. Esta es la enseñanza, hermanos, que estamos recibiendo. Porque aquí se nos enseña, hermano Pablo dice, mira, quiero que ustedes vivan con esta unidad, quiero que tengan una misma visión, un mismo
espíritu, así como hemos sido salvos, hemos sido llamados en la salvación por el Señor, nos ha dado de su espíritu. Hay que ser un cuerpo, un solo espíritu, que nos guía, nos enseña, nos dirige, nos corrige para nuestro bien, para que tengas paz. Entonces, aquí se nos ha enseñado que hay un solo Señor. Hechos capítulo 4 y versículo 11 y 12. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor, hermanos, aunque fue desechado por esta humanidad, Él vino a ser la cabeza del ángulo. Él es, hermanos, el principal objetivo. Y en ningún otro, dice, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces aquí se nos enseña, hermanos, que tenemos un solo Señor, y es el Señor Jesucristo. Vemos también aquí más adelante en Hechos capítulo, en el versículo 29, 5:29, Hechos 5:29, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, allá en el versículo 41, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, los discípulos, pues aquí Pedro, Pablo, Silas, Pablo, Silas, gozosos, dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Pedro, Juan, y todos los días, dice, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así de que, hermanos, la palabra de Dios nos ha enseñado desde, principalmente aquí, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento, que tenemos un solo Señor, y es el Señor Jesucristo. Fue enseñado, fue predicado por los apóstoles, y también, hermanos, que a través de los años ha sido enseñado y sigue siendo predicado y enseñado por cada siervo de Dios. Que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios de los hombres, que es Jesucristo. Entonces, hermanos, ellos dijeron, los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También ahí Efesios 4, versículo 5 dice: un Señor, ¿verdad? Y hemos mirado algunos versículos aquí que muchos murieron por la causa del Señor Jesucristo. A Esteban lo apedrearon, él murió apedreado. Otros dieron sus vidas por el Señor. Y luego enseña, dice, una fe en el Señor Jesucristo. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Un bautismo, dice aquí. Cuando una persona es bautizado, hermanos, no puede ser bautizado si primeramente no recibe a Cristo. Y para que reciba a Cristo, tiene que haber oído de Jesucristo. Que Cristo murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitó. Y habiendo recibido a Cristo, entonces es bautizado. No es bautizado para recibir a Cristo, no. Es bautizado porque ya recibió a Cristo. El que va a bautizarse está representando y diciendo: yo estoy aquí en la presencia de Dios y delante de estos testigos, que yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, que Él es mi Salvador. Y es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la promesa del Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo, dice, predicar el Evangelio. Y luego dijo que bautizándolos, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 8, desde el versículo 35, cuando nos habla de a Felipe y el eunuco, dice que le predicó el Evangelio. Y también este eunuco recibió a Cristo, y dice que cuando iban en el camino llegaron a cierta agua y el eunuco dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe le dijo, si crees de todo corazón. El eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y dice que cuando salieron del agua salieron gozosos, contentos. Contento este eunuco de haber obedecido a Dios. Y ya después cada quien se fue por su camino y dice que se fueron gozosos, contentos de haber aceptado al Señor, al eunuco. Entonces, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios, el creador del universo, el creador de todas las cosas, que es dueño de todo, que es el amo, es máxima autoridad sobre todas las cosas. Entonces, aquí en el último versículo, hermanos, porque Dios es bueno, nos dio de su gracia. Versículo 7 dice, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mira, qué bendición. Dones y talentos, ¿verdad? A cada uno. Dios nos dio capacidades. Dios te dio entendimiento, sabiduría, inteligencia, capacidades. Dios te dio dones para ministrarlos y para servirlos, para usarlos para Dios. Porque Dios es bueno, Dios nos dio de su gracia. Gracia es que Dios nos dio lo que no merecíamos. Nos dio la salvación, nos dio a su Hijo amado, nos dio de su Espíritu, nos dio su bendita palabra, nos confió, hermanos, su palabra. Y tantas cosas que Dios nos ha dado, pero también nos dio dones y talentos para usarlos y para ministrarlos en el servicio de Dios. Y que el nombre de nuestro Dios sea honrado, sea glorificado, que el nombre de Dios sea glorificado, hermanos. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo sean honrados, sean levantados. Y esto, hermanos, es para cada uno de nosotros. Así es de que este mensaje en cuanto a la unidad del Espíritu, hermanos, todos tenemos ese mismo y solo Espíritu que Dios nos ha dado, el cual nos une y el cual, hermanos, por el cual nosotros somos guiados y dirigidos para servir, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, hermanos. Amén. Vamos a terminar en oración. Vamos a orar, hermanos, y vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar.